Hola mis queridos amigos, hoy quiero saludarles a todos ustedes, servidores de la zona 7 de la Renovación Carismática aquí en los Estados Unidos. Qué alegría poder encontrarme con todos ustedes a través de este primer congreso virtual para servidores. Hoy quiero bendecir al Padre Celestial por cada uno de ustedes, por ese sí que le han dado al Señor, ese sí de María para servirle a Él. Ciertamente ustedes han sido tocados por el amor, por la misericordia, por la bondad infinita de Dios. Estoy convencido en mi corazón de que cada uno de ustedes tiene un testimonio para contar, un testimonio para dar, un testimonio de dónde Dios les ha sacado y a dónde Dios les ha ido llevando. Por eso hoy bendigo a Dios por ti, por tu ministerio, por tu vida, por tu servicio, y pido a Él una unción especial para tu ministerio, para que el Señor te acompañe, para que nunca te desanimes, para que tengas siempre fuerzas, energías y puedas seguir proclamando que Cristo vive para la gloria de Dios Padre Celestial. Cuando me invitaron a predicar para ustedes y me dieron este tema tan hermoso, abre tu corazón a la gracia del Señor, por supuesto que me entusiasmé. ¿Por qué? Porque me fascina hablar de la gracia. Porque la gracia es ese don de Dios maravilloso que Él nos da sin merecerlo. Siempre he predicado sobre tres términos que son fundamentales que entendamos nosotros y que están muy pero muy dentro de la Biblia, y es el término justicia, misericordia y gracia. Justicia es cuando tú recibes lo que mereces. Misericordia es cuando no recibes lo que mereces. Y gracia es cuando recibes lo que no mereces. Creo que me entendieron, ¿no? Un ejemplo. Supongamos que yo voy manejando mi auto y voy por una calle que me dice que el límite de velocidad es 30 millas por hora. Pero yo voy a 50 millas por hora. Así de sencillo. El policía me pone las luces, me detiene y me dice: lo siento señor, pero usted iba 20 millas por encima del límite de velocidad. Lo siento, pero tengo que darle un ticket. ¿Qué puedo hacer? Eso se llama justicia. ¿Por qué? Porque el policía me dio lo que yo merecía. Pero supongamos que el policía me dice alguna razón por la cual usted iba tan rápido. Y le digo: mire, señor agente, la verdad es que soy sacerdote y iba precisamente rápido porque voy al hospital, tengo una llamada de emergencia y no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, así que por eso iba rápido, porque voy tratando de llegar temprano al hospital porque tengo esta emergencia. El policía me dice: bueno, ¿sabe una cosa? A pesar de que iba por encima de la velocidad y rompió la ley, quebrantó la ley, sin embargo, no le voy a dar ningún ticket. Eso se llama misericordia. ¿Por qué? Porque no me dio lo que yo merecía. Pero supongamos que el policía descubre que soy sacerdote y él también es católico y me dice: a propósito, ¿y usted dónde trabaja, Padre Mario? Y le digo: yo soy sacerdote en la parroquia de Santa Rita, en Wellington, en la Florida. Y me dice: pues haga una cosa, Padre, usted me cae bien. Y mi esposa y yo hoy estamos celebrando nuestro aniversario de 25 años de casado. Y quisiera invitarlo a mi casa para que cene con nosotros. ¿Cómo se llama eso? Se llama gracia. Porque ahora el hombre me está dando algo que yo no merezco. Por eso me encanta celebrar la gracia de Dios, porque es precisamente gracias a Él y a su gracia infinita que nosotros podemos proclamar nuestra salvación. Bendito sea Dios que nos da tantas gracias. Por eso va a decir precisamente el apóstol San Pedro que Él es un Dios de gracia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hablando de este Dios de gracia, nos va a decir la palabra de Dios en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, esta luz me está fastidiando un poco, tengo que decirles que tengo aquí una luz fuerte y para poder hacer esta grabación bien, pero me está molestando un poco la luz, así que dice la palabra de Dios, que Dios es un Dios de toda gracia. Dios es un Dios de toda gracia. Primera Pedro capítulo 5, versículo 10. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Qué importante entonces es sentir y saber que Dios es un Dios de toda gracia, lo cual significa de que a Dios le complace darnos toda clase de gracia. Hoy quisiera entonces celebrar con ustedes la gracia de Dios. Y para esto quiero tomar un texto que está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 33. Dice la palabra de Dios, hablando de los discípulos, que con gran poder
Los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia de Dios sobre ellos. Abundante gracia sobre ellos. Pueblo santo, servidores, escúchenme. La palabra de Dios, cuando se refiere a estos servidores del Señor, a estos siervos de Dios, nos dice que había abundante gracia de Dios sobre ellos. Yo no sé si ustedes se sienten personas también llenas de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don de Dios, es el don perfecto de Dios, es el regalo de Dios, es la bondad de Dios, la predisposición de Dios y más que predisposición, la disposición de Dios de bendecirnos. Es la obra de Dios que actúa en cada uno de nosotros, es el poder de Dios que nos capacita a cada uno de nosotros para actuar en su nombre santo, para seguir adelante llevando a cabo su obra. Y estos hombres eran hombres sobre los cuales abundaba la gracia de Dios. Había abundancia de gracia sobre cada uno de ellos. Pregúntate, servidor, pregúntate, servidora. Hay abundancia de gracia sobre tu vida, sobre tu ministerio. Por supuesto que no es la primera vez que estos hombres van a sentir esa gracia. Recordemos, ya en Pentecostés recibieron el don por excelencia, el don del Espíritu Santo. ¡Qué gracia más especial! Y esta gracia precisamente, de la cual nos va a hablar el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42 y siguiente, nos va a decir de ciertas cosas que sucedieron en la vida de estos hombres. Y quisiera hacer aquí un énfasis muy especial, porque miren lo que nos dice la palabra de Dios, hablando de estos hombres. Dice que eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. ¡Qué hermoso! Dice, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que se hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él había llamado a la salvación. ¡Qué testimonio más poderoso de esta comunidad de servidores, de esta comunidad de creyentes! Allí habían recibido después de Pentecostés el poder del Espíritu Santo. Y a través de ese poder espiritual, ¿qué pasaba? A través de esa gracia que habían recibido, ¿qué sucedía con ellos? Se reunían a orar. Qué importante es que nosotros como servidores también tengamos siempre ese fervor, sobre todo ese amor a la oración, a entrar siempre en comunión con Dios. Porque estos hombres y mujeres oraban, porque ellos se daban cuenta y se dieron cuenta de que sin esa fuerza espiritual que Dios les daba a través de la oración, no podían ser fieles, no podían caminar con Él, no podían hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios nos viene la inspiración, la motivación y la fuerza para poder realizar siempre su obra santa. Qué importante es que nosotros también como servidores nos reunamos continuamente para orar, para ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo por medio de la oración. La oración era tan importante en la vida de ellos que ciertamente se reunían con frecuencia para orar. Yo espero que ustedes, servidores de Dios, servidores del Señor, siempre sean personas también con un gran amor a la oración, que nos postremos de rodilla, que levantemos nuestras manos, que clamemos, que pidamos. El Señor nos dice en su palabra, clámame y yo te responderé. Y como servidores necesitamos pedir por el pueblo santo de Dios, por ese grupo de personas que Dios nos ha encomendado. ¿Saben una cosa? Yo soy también servidor del Señor, por supuesto. Soy sacerdote y llevo ya de sacerdote 25 años sirviéndole a Dios. Y ¿saben algo? No hay día que pase sin que yo ore a Dios por el pueblo que Dios me ha encomendado. No hay día que yo no ore a Dios por la iglesia que Dios me ha dado para que yo le sirva. ¿Y saben por qué oro? Porque cuando yo oro, yo entro en comunión con Dios. Y siento que aunque mis fuerzas físicas se estén desgastando, siento la fuerza que Dios me da para perseverar, para seguir adelante, para ser fiel hasta el final, para darle a su pueblo santo lo que Dios quiere que yo le dé.
Porque no quiero entregarle al pueblo que Dios me ha encomendado mi humanidad. No quiero entregarle a este pueblo santo mis fracasos, mis cansancios, mis frustraciones. No, quiero entregarles a Dios. Pero para yo poder entregarles a Dios, a ellos, yo tengo que entrar en comunión con Dios. Yo tengo que ser una persona llena de la presencia de Dios, llenarme de Dios continuamente. De ahí la importancia de la oración en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando tú entras en oración y entras en esa comunión, en esa intimidad con Dios, ¿sabes una cosa? Vas desapareciendo tú y va apareciendo más Dios. Y ese Dios empieza a actuar en ti y a través de ti. Estos hombres, movidos por esa gracia, la gracia del Espíritu Santo, oraban, pero también eran personas que reflexionaban, leían las Escrituras y eran fieles a la doctrina de los apóstoles. Qué importante es que ustedes, servidores de Dios, de igual forma sean personas con un amor grande a la palabra de Dios. Qué importante es que ustedes, servidores, no pasen un solo día sin que ustedes se alimenten de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo les puedo dar un testimonio, y es que no pasa un solo día en mi vida sin que yo coma de este libro, sin que yo me sacie de esta palabra santa, que es luz en mi sendero, que es esa lámpara que ilumina mi caminar. Bendita palabra de Dios que siempre está a disposición para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces como servidor me he encontrado en situaciones bastante difíciles, donde muchas veces no he sabido cómo reaccionar o cómo responder mejor ante situaciones bastante complejas? Y saben una cosa, cuando voy a la palabra de Dios, encuentro que allí Dios me está hablando. Nunca digas, servidor de Dios, servidora de Dios, es que Dios no me habla, cuando no abres la palabra de Dios para escucharlo a Él. Nunca digas, es que Dios no me quiere responder, cuando no abres su palabra para escuchar lo que Él está tratando de decirte. Qué importante es que nosotros también, como servidores del Señor, tengamos siempre este amor grande por su palabra, que podamos acercarnos a su palabra siempre con hambre, hambrientos de escucharlo a Él, porque Él tiene palabras de vida eterna. Nosotros los servidores somos personas de muchas palabras, y por supuesto yo como sacerdote, predicador que soy, por supuesto que continuamente estoy dando palabra a la gente. Pero saben una cosa, lo que siempre procuro más que todo es que mi palabra no sea la palabra del hombre, sino la palabra de Dios que pueda llegar al hombre. Porque mi palabra te puede impresionar por un momento, mas mi palabra no puede cambiar tu corazón. Mi palabra quizás puede despertar en ti un sentimiento de acercarte a Dios, pero no puede obrar en ti esa transformación que solo la gracia de Dios puede lograr a través de su palabra. Por eso es importante entonces que nosotros como servidores también conozcamos la palabra. ¿Para qué? Para que le demos al pueblo santo de Dios palabra de Dios. Porque la palabra del hombre es una palabra limitada. La palabra del hombre quizás puede impactar en un momento dado a alguien. A lo mejor alguien puede decir, esa persona sí habla bien, esa persona tiene una gran técnica para hablar, esa persona se expresa de una forma muy correcta. Pero ¿sabes una cosa? Podemos tocar la mente de alguien, mas no el corazón, a no ser que esa palabra que sale de nuestra boca sea inspirada por la palabra de Dios. Por eso, servidores, amen la palabra de Dios, busquen la palabra de Dios, lean la palabra de Dios y sean fieles a la palabra de Dios, a la enseñanza de los apóstoles, esa enseñanza que también la iglesia nos da. Qué importante es que como servidores aprendamos a ser fieles a la iglesia. Óyelo bien, fieles a la iglesia, a esa iglesia de la cual somos parte cada uno de nosotros. Yo tengo algo muy claro, y es que cuando yo predico, yo no estoy hablando de un mensaje que no está en concordancia con la enseñanza de la iglesia. No, el mensaje que yo les proclamo a ustedes y que le proclamo al pueblo santo siempre está en armonía con la palabra de Dios y en armonía con el pensamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte de una institución que se llama la Iglesia Católica. Somos parte de este cuerpo de Cristo llamado iglesia. Por lo tanto, el mensaje que proclamamos al mundo tiene que estar siempre definido. ¿Por qué? Por lo que la iglesia me enseña y por lo que la iglesia quiere y espera que yo comparta con los demás miembros de esta familia que llamamos Iglesia Católica. Estos hombres y mujeres oraban. Estos hombres y mujeres eran personas que
eran fieles a las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de las Escrituras, pero también compartían lo que tenían. Había caridad entre ellos, había amor entre ellos. Qué importante es que entre nosotros también, en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades, tengamos ese amor grande los unos para con los otros. A veces les voy a decir, una de las cosas que más me duele a mí es cuando logro ver en ciertos círculos de oración, en ciertas comunidades, que hay tanta división, que hay tantos celos, que hay tantas envidias, donde realmente no brilla el amor. Óyelo bien, no brilla el amor, sino que más bien lo que se siente es escasez de amor. Estos hombres y mujeres se amaban, y porque se amaban, por eso compartían lo que tenían, compartían lo que Dios les daba. Allí no había egoísmo, allí solamente había generosidad y voluntad. ¿Para qué? Para compartir lo que Dios les daba. Nosotros como servidores no podemos ser personas egoístas. Nosotros como servidores tenemos que ser personas siempre generosas para compartir lo que Dios nos ha dado. Pregúntate, servidor, pregúntate, servidora, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Que Dios necesita hoy que tú compartas con tus hermanos de la comunidad. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos, ha puesto en tu mente, ha puesto en tu corazón, ha puesto en tu ser, para que tú simplemente lo compartas con los demás, con su iglesia, con ese pueblo que Dios te ha encomendado? Estos hombres y mujeres ciertamente compartían lo que tenían. Estos hombres y mujeres compartían el pan, eran personas también de la Eucaristía. Me fascina siempre cuando veo los servidores en la renovación carismática que aman la Eucaristía, que buscan saciarse del pan vivo bajado del cielo. Créanme que yo no entiendo a veces cómo un servidor de Dios, una servidora de Dios, puede servirle al Señor y no alimentarse de la Eucaristía, o no asistir a la Eucaristía para ser alimentado por aquel que es el pan vivo bajado del cielo. Es importante entonces que nosotros como servidores de igual forma tengamos siempre ese amor por la Santa Eucaristía, que amemos la Eucaristía, que vengamos a ella buscando siempre ser saciados por la presencia viva de Dios. Ese gran milagro que sucede en cada Eucaristía, cada vez que nosotros venimos alrededor de la mesa del Señor. Estos hombres y mujeres, estos primeros creyentes, era una iglesia viva, era una iglesia ungida, era una iglesia fortalecida, era una iglesia animada, era una iglesia que proclamaba el nombre de Jesús con poder, era una iglesia que hacía señales, óyelo bien, señales milagrosas. ¿Por qué? Porque en ellos actuaba la gracia de Dios. Qué importante es entender esto. Actuaba en ellos la gracia de Dios. Por eso, porque había abundancia de gracia, por eso estos hombres eran capaces de sanar a los enfermos, de expulsar demonios, porque actuaban en el nombre de Cristo Jesús, con el poder de la gracia que había sido derramado sobre cada uno de ellos. Hoy, como servidores que somos de la Iglesia Santa de Dios, necesitamos esa unción fuerte, esa unción del Espíritu Santo que los ungió a ellos, para que actuemos también movidos por esa gracia especial y que haya abundancia de gracia sobre cada uno de nosotros. Pero ¿saben por qué había abundancia de gracia sobre estos hombres y mujeres? Porque ellos habían usado bien la gracia que habían recibido el día de Pentecostés. Cuando tú como servidor, cuando tú como servidora haces un buen uso de la gracia de Dios, ¿sabes una cosa? Dios multiplica su gracia en ti. Tienes abundancia de gracia, hay abundancia de gracia que reposa sobre ti. Dios quiere llenarte de gracia porque Él es el Dios de toda gracia. Jesús fue un hombre lleno de gracia. La gracia descansaba sobre Él, la gracia siempre estaba sobre Él. Él crecía en gracia, nos dice también el Evangelio. Él vino a proclamar un año de gracia, nos dice Lucas en el capítulo 4. Sobre Él estaba la gracia de Dios, estaba el favor de Dios. Y Dios está interesado en que tú que eres seguidor, que tú que eres seguidora del Señor, también tengas esa gracia, porque solo mediante la gracia podemos hacer la obra de Dios. Óyelo bien, solo mediante la gracia y por el poder de la gracia podemos hacer la obra de Dios. De ahí la necesidad entonces de que continuamente le pidamos a Dios que nos llene de su gracia. Así de sencillo, que seamos tocados por esa bondad de Dios,
por ese amor de Dios, por esa misericordia de Dios, y que el favor de Dios descanse siempre sobre cada uno de nosotros. Que Dios haga esa gracia real en la vida de cada uno de nosotros. Que en este año de gracia, sí, que en este año de gracia que estamos celebrando también para pedir a Dios una gracia especial sobre ustedes, servidores, podamos experimentar que Dios quiere regalarte esa gracia. Óyelo bien, que Dios quiere donarte esa gracia, que Dios quiere que recibas esa gracia. Yo quisiera proclamar con ustedes un año de gracia especial para los servidores, que así como cuando sonaban las trompetas de marfil y de oro proclamando ese gran jubileo cada 50 años, que también este año ojalá sea un año de gracia para ti, servidor, que suenen las trompetas porque tú te estás llenando de la gracia de Dios y estás empezando a proclamar con poder que Dios está vivo. Estás proclamando con poder que Cristo Jesús es el Salvador. Estás proclamando con poder que el Espíritu Santo te ha llenado de toda clase de dones espirituales para que puedas cumplir con la obra que Dios te ha encomendado. Necesitamos hoy día una iglesia ungida, una iglesia fortalecida, una iglesia reavivada por el poder de Dios, por el poder de su gracia. Y Dios es un Dios de gracia que quiere llenarte a ti de ese santo poder. ¿Para qué? Para que le sirvas como estos hombres y mujeres, estos primeros creyentes, le sirvieron al Señor. Ahora bien, si quieres recibir esta gracia de Dios, si quieres experimentar en tu vida esta gracia de Dios, te propongo 5 pasos que puedes dar. 5 pasos que nosotros podemos dar. ¿Para qué? Para poder recibir la gracia en abundancia que Dios nos quiere dar. Lo primero que se requiere, ¿sabes qué es? Lo primero que se requiere es apertura. Apertura. ¿Apertura para qué? Apertura para recibir la gracia que Dios nos quiere regalar. Mira lo que dice la palabra de Dios. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, dice: y poderoso es Dios para colmarlos de toda gracia. Me encanta esto. Poderoso es Dios para llenarlos a ustedes, servidores, de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengan aún sobrante para toda obra buena. Wow. Poderoso es Dios para colmarlos de toda gracia. Pero para que Dios te colme de esa gracia, ¿sabes qué necesita Dios? Necesita que haya apertura de parte de ti para que puedas Dios colmarte de su gracia. Yo te pregunto, servidor, servidora, ¿cuánto anhelas hoy en este momento la gracia de Dios sobre ti? ¿Cuánto anhelas hoy abundancia de gracia sobre tu vida? Dios es poderoso, dice su palabra, para colmarte de gracia, pero Dios quiere ver que en ti hay disponibilidad, hay apertura, que no te estás cerrando a la gracia de Dios. María fue una mujer llena de gracia, ¿sabes por qué? Porque ella se abrió a la gracia de Dios. Dios no puede llenarte de su gracia si tú no te abres a esa gracia. Y para abrirnos a esa gracia, necesitamos dejar a un lado el pecado, porque el pecado nos cierra la gracia de Dios. Oye bien, el pecado nos cierra la gracia de Dios. De ahí la importancia que nosotros también experimentemos como servidores esa conversión, esa transformación interna. ¿Para qué? Para que experimentemos esa abundancia de gracia de Dios en cada uno de nosotros. Es importante que nosotros como servidores estemos continuamente en un proceso de renovación interior, en un proceso de conversión permanente. Yo como servidor no puedo decir, es que ya yo me convertí y ya todo está bien conmigo. No. Todos los días, continuamente, estoy en proceso de conversión, en proceso de transformación. Dios me está haciendo todos los días una criatura nueva y tengo que ser lo suficientemente honesto para reconocer que Dios no ha terminado su obra conmigo y que estoy en necesidad constante de su gracia. Disponibilidad, apertura, para que seas hoy llenado de esa gracia con la cual Dios te quiere colmar. Siempre recuerda, Dios es un Dios de gracia y quiere compartirte esa gracia, quiere colmarte de esa gracia, quiere darte en abundancia esa gracia. Pero si está cerrado, si está cerrada a esa gracia, ¿cómo Dios
te va a dar la gracia que tanto necesitas, la gracia que tanto requieres. Dios quiere dártela, pero ¿sabes qué espera de ti? Espera apertura. Pero no solamente eso, no basta con la apertura, hay también algo más que Dios quiere regalarte. A través de esta virtud, quiere darte una gracia especial. Dice la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, versículo del 1 al 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Me fascina este texto. Dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su gracia. Y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. ¿Qué requiere Dios por parte de ti para que tengas acceso a la gracia? Requiere fe. Requiere esta virtud que se llama fe. Qué importante es que nosotros tengamos fe en Dios. Hoy estaba yo precisamente predicando sobre esta mujer cananea, esta mujer a la cual Jesús alabó con 4 palabras que la hicieron inmortal. Grande es tu fe. 4 palabras que hicieron la diferencia en la vida de esta mujer y que van a hacer la diferencia en tu vida, servidor, servidora del Señor. Grande es tu fe, le dijo Jesús a esta mujer cananea. Yo quisiera pensar que también tu fe es una fe grande y que cuando Jesús se refiere a ti, servidor, servidora, el Señor Jesús puede decir, grande es tu fe. ¿Y qué es esa fe que tú tienes? Lo que está llevando adelante tu ministerio. ¿Qué es esa fe que tú tienes? Lo que te está haciendo una persona victoriosa en todo lo que hagas. ¿Qué es esa fe que tú tienes? Lo que te está dando siempre la esperanza de salir adelante, de progresar en la obra, en los caminos del Señor. Qué importante es entonces que nosotros tengamos fe, que tengamos siempre esa certeza, esa convicción de lo que estamos esperando y por lo cual estamos orando. Un servidor no puede caer en el desánimo, en la duda constante. No, tenemos que ser personas firmes, firmes en lo que creemos. Así de sencillo, firmes en lo que creemos. Creer en Cristo Jesús, que Él es el Señor de tu vida. Creer en Dios Padre, que es el creador del cielo y de la tierra. Creer en el poder del Espíritu Santo. Creer en Dios, que siempre nos acompaña, que siempre bendice nuestra obra, que siempre está con nosotros de noche y de día. Creer que para Dios nada es imposible. Creer que cada vez que yo me levanto para predicar o para orar por un hermano o una hermana o para darle una palabra de fortaleza a alguien que está en necesidad de esa palabra, sé que Dios está respaldando ese ministerio que yo estoy sacando adelante. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo como servidor, como servidora. La fe es importante. Es importante que no dudes. Es importante que en tu corazón haya siempre esa certeza de saber que Dios está contigo. No dudes, servidor, no dudes, servidora. Por el contrario, pide al Señor que acreciente tu fe. Pide al Señor que te dé una fe grande en Él para mover montañas. Pídele al Señor que te dé siempre la confianza de creer que todo es posible para aquellos que confían en Él. Y que no hay nada que tú le pidas a Dios, ya sea para ti o para el pueblo que Dios te ha encomendado, para esa comunidad que Dios te ha dado, que Dios no te vaya a escuchar. Qué importante es que cuando tú te acerques a Dios, lo hagas con la certeza de saber que Él te está escuchando, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así de sencillo, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo acercarme a Dios sin reconocer que Él existe, sin reconocer que Él es un Dios de poder y de gloria. Yo tengo que acercarme a Él con la certeza, la confianza de saber que Él existe y que es un Dios de amor, de poder. Y porque me ama, por eso puedo acercarme a Él. Puedo tener acceso a su presencia para pedirle, para orar, para suplicarle. Ten fe, porque la fe, ¿sabes una cosa? Es la virtud que va a permitir que haya abundancia de gracia en tu vida. Pero no solamente eso,
Hay también otra virtud que me fascina a mí en la palabra de Dios, que también nos va a dar abundancia de gracia. Dice la palabra de Dios, y quisiera leer aquí en la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 6, pero también 1 Pedro 5:5. Dice la palabra de Dios, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios, óyelo bien, Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su gracia a los humildes. Dios se opone a los pretenciosos, a los soberbios, a los orgullosos, pero dice la palabra de Dios, ayuda con su gracia a los humildes. Santiago 4:6 y 1 Pedro 5:5. Servidores, servidoras, no podemos ser personas pretenciosas, personas soberbias. ¿Saben una cosa? Creo que los servidores orgullosos hacen mucho daño en las comunidades. A veces sentimos que somos nosotros los que mandamos. A veces creemos que somos nosotros los que tenemos la última palabra, los que sabemos qué es lo que hay que hacer. ¿Y cuántas veces esa soberbia nos lleva a equivocarnos y a destruir muchas veces las comunidades que Dios nos ha encomendado y que Dios nos ha confiado? Óyelo bien, servidor, servidora, es importante, es esencial, es necesario que practiquemos la humildad. La humildad no significa no reconocer lo que Dios nos ha dado, no. La humildad no es hablar mal de nosotros, no. La humildad, ¿saben qué es? Es hablar simplemente menos de nosotros y más de Dios. Así de sencillo. Es no negar lo que Dios ha hecho en nosotros, es reconocerlo, pero cuando lo reconocemos, le damos la gloria a Dios. Por eso Pablo iba a decir, soy lo que soy, por gracia de Dios, soy lo que soy, por gracia de Dios. A veces creo que nosotros como servidores nos creemos más de la cuenta, así de sencillo. Nos creemos más de la cuenta y creemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque somos personas muy inteligentes o personas muy avanzadas o personas con muchos talentos. No, nos olvidamos de que lo que estamos haciendo y el éxito que Dios le está dando a nuestra obra es porque Él es parte de esa obra, es porque Dios está allí en esa obra y no es por nosotros, no. Tenemos que ser personas humildes, para reconocer que todo viene de Dios y que todo es por Dios y para la gloria de Dios. Óyelo bien, todo es por Dios y para la gloria de Dios. No es para que la gente nos aplauda, no es para que la gente nos diga, oye, qué grande eres, oye, qué importante eres, oye, cómo hablas de bien, oye, cómo sabes servir. No, olvidémonos del reconocimiento que el mundo nos pueda entregar. Que más bien nuestro deseo, nuestra búsqueda sea darle la gloria a Dios. Servidores, que nuestro deseo, que nuestro anhelo más grande sea darle la gloria a Dios. Yo como servidor, ciertamente valoro cuando la gente simplemente reconoce la obra que hago como sacerdote. Pero ¿saben una cosa? No estoy esperando ese reconocimiento. No estoy esperando los aplausos, no. El reconocimiento que yo estoy esperando es el día en que llega la presencia de Dios y el Señor me diga, siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel. Porque fuiste fiel en lo poco, por eso entra a heredar la gloria que he preparado para ti. Ese es el reconocimiento que yo estoy esperando. No es el reconocimiento en la tierra, es el reconocimiento en el cielo. Pero si yo busco el reconocimiento en la tierra, quizás me puedo perder el reconocimiento que Dios tiene para mí en el cielo. Seamos humildes. Solo una persona humilde es capaz de experimentar abundancia. Óyelo bien, solo una persona humilde es capaz de experimentar abundancia de gracia en su vida para poder llevar a cabo la obra de Dios. Olvidémonos de nosotros. Qué importante es que nosotros como servidores a veces incluso desaparezcamos como Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que aparezca la gloria de Cristo Jesús, para que sea el Señor quien brille. A veces nosotros queremos hacer nuestra presencia que se sienta. Óyelo bien, a veces queremos que nuestra presencia se sienta. No. Lo importante no es que se sienta tu presencia, lo importante es que se sienta la presencia de Dios en ti y a través de ti. Y para que esa presencia se sienta, tienes que ser una persona humilde.
porque a Dios le cuesta, más aún, es casi que imposible para que Dios pueda tener esa presencia en una persona orgullosa, en una persona pretenciosa, porque es que es una persona orgullosa está tan llena de sí misma, tan llena de sí mismo, que es casi que imposible que Dios pueda entrar en esa persona. No hay espacio para Dios. Está tan llena de sí misma, que no hay espacio para Dios. De ahí la necesidad de vaciarnos de nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos llene. Y cuando Dios te llene, esa presencia suya sea la que se sienta en tu comunidad. Hay que ser humildes. La humildad es importante porque la humildad nos da abundancia de gracia. Pero no solamente eso, no solamente la humildad, hay también algo importante y es la perseverancia. La perseverancia de igual forma es importante. La perseverancia nos da a nosotros también abundancia de gracia. Miren lo que dice la palabra de Dios y quisiera leer aquí en la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5. Dice la palabra de Dios: por medio de Silvano, a quien considero un hermano, óyelo bien, un hermano fiel, les he escrito esta breve carta para aconsejarles y asegurarlos que las bendiciones que han recibido son prueba verdadera de la gracia de Dios. Permanezcan firmes en ella. Permanezcan firmes en ella. La perseverancia en la gracia de Dios. Óyelo bien, la perseverancia en la gracia de Dios produce abundancia de gracia. Qué importante es entonces que también nosotros podamos perseverar, porque la perseverancia produce abundancia de gracia, es una prueba de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Muy importante eso, perseverancia. A veces hay servidores que fácilmente renuncian. Hay servidores que cuando no ven los frutos deseados, simplemente se apagan. No, servidores del Señor, hay que perseverar, hay que insistir, hay que persistir, hay que seguir adelante. Aun cuando el mundo no reconozca la obra que estás haciendo, aun cuando la gente te rechace, aun cuando la gente te critique, aun cuando la gente no dé quizás valor a lo que estás haciendo, no importa, hay que perseverar. Estamos en tiempos difíciles. Realmente estamos en tiempos difíciles y a veces nos cuesta perseverar. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de desenfocarnos. El enemigo nos está invitando continuamente para que nos apartemos de el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Porque el enemigo está tratando de seducirnos todo el tiempo. Y qué fácil es dejar de perseverar en los caminos de Dios, en el servicio al Señor. Sin embargo, es importante que tú perseveres y te mantengas firme hasta el final. ¿Por qué? Porque la perseverancia produce abundancia de gracia. Es una prueba grande de la gracia de Dios, es la perseverancia. Entre más gracia, mayor perseverancia, y entre mayor perseverancia, mayor gracia. Qué importante es entonces que tú perseveres. A veces nosotros queremos la gracia, pero no queremos la perseverancia. Y nos olvidamos de que el camino hacia la gracia es el camino de la perseverancia. No te rindas tan fácilmente. Así de sencillo, no te rindas tan fácilmente. Porque los que se rinden no logran mucho. Así de sencillo. ¿Cuántas veces has estado a punto quizás de que Dios haga un milagro en tu vida o a través de tu vida y simplemente porque renunciaste no lograste ver el fruto y la bendición que estabas anhelando? ¿Y sabes por qué? Porque simplemente renunciaste antes de tiempo. Nosotros los servidores de Dios no renunciamos fácilmente. ¿Y saben por qué? Porque sabemos que hemos sido llamados por Dios, que es un Dios fiel. Y el Dios que nos ha llamado y que es un Dios fiel, sabemos que nos va a dar la gracia necesaria en cada circunstancia. Él que comenzó esa obra en cada uno de nosotros, la va a llevar a buen término. Pero para llevarla a buen término, ¿saben qué requiere de nosotros? Requiere perseverancia. Así de sencillo, perseverancia. Por lo tanto, persevera. Quizás hoy estás cansado, quizás estás cansada, te sientes agotado, agotada, sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante. A lo mejor estás a punto ya de decir, ya no más, voy a entregar el grupo, voy a entregar esta comunidad, ya creo que no tengo fuerzas para dar más. Pero sabes una cosa,
Quizás el gran milagro, la gran bendición que Dios está preparando y ha estado preparando por tanto tiempo está simplemente ahí, a la esquina. Simplemente tienes que perseverar un poco, simplemente tienes que mantenerte un poco más allí, enfocado con tu mente, con tu corazón, con tu espíritu, con tus ojos, todo enfocado en el Señor, en el que te ha llamado a servir. Porque no fue el hombre quien te llamó a servir, fue Dios quien te eligió, fue Dios quien te llamó, fue Dios quien te consagró, fue Dios quien te dio la unción para que tú le sirvas a Él. Le estamos sirviendo es al Señor. Siempre piensa en esto, sobre todo cuando estés tentado, tentada a renunciar al servicio. Siempre recuerda, es Dios quien te llamó para que le sirvas. Por lo tanto, persevera, persevera, persevera. Porque si tú perseveras, vas a lograr ver el gran milagro de Dios. Y finalmente, es importante la alegría, la alegría. ¿Saben? Una de las cosas que más me alegra de esta comunidad primitiva es que nos dice el Evangelio, y lo escuchamos hoy precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que eran personas alegres, perseveraban también en la alegría, y todos hablaban bien de ellos. Eran personas gozosas, personas alegres, personas que tenían siempre una buena conducta, y por eso se agregaban tantos a ellos. Por eso la iglesia crecía en números. ¿Por qué? Porque tenían una gran alegría. Qué importante es que también nosotros tengamos siempre esa alegría. Hay un texto en la palabra de Dios que me fascina también a mí, y quisiera leérselos hoy, que nos habla precisamente acerca de esta alegría. Estoy tratando aquí, cuando ven que yo me alejo, es por la luz, vuelvo y repito, la luz que está frente a mí, que no me deja ver muy bien. Pero hay un texto que hoy quisiera compartirles y que nos habla precisamente de esta alegría tan hermosa que es importante en nosotros. Si me dan un minuto, por favor, sean pacientes conmigo. Andy, no sé si me puedes ayudar con esta luz de pronto, que totalmente estoy sin poder ver nada. Gracias. Dice la palabra de Dios. Gracias, ahora sí. En Hebreos capítulo 12, versículo 15. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Procuren, servidores, que no sean como una planta amarga que envenena y hace daño a la gente. Hay muchos servidores amargados, desanimados, desalentados. ¿Saben qué produce esa amargura? Esa amargura envenena y hace daño en las comunidades. Por eso es importante entonces que ustedes como servidores dejen a un lado la amargura y se llenen de gozo, de placer, de pasión por el Señor y sobre todo por servirle al Señor. Dejemos la amargura. No podemos servirle a Dios con amargura, no. Es que la obra del Señor tiene que producir en nosotros un gozo muy grande. Imagínense como sacerdote sirviéndole a Dios con amargura, con desánimo, desalentado todo el tiempo o frustrado. No, yo no puedo permitir que muchas veces los ataques del enemigo o incluso las incomprensiones de la gente llenen mi corazón de frustración y de amargura. Por el contrario, tengo que ser una persona gozosa, y que mi testimonio, óyelo bien, que mi testimonio de Cristo Jesús esté acompañado por el gozo permanente. Servidor, servidora, llénate de alegría. ¿Sabes por qué? Porque la alegría que tienes, la alegría que tú le das al mundo, no es la alegría que el mundo te da, es la alegría que Cristo te regala. Esa alegría el Señor te la ofrece a ti en este día, y a través de esa alegría hay abundancia de gracia en tu vida. Cuando un cristiano, cuando un servidor, una servidora es una persona alegre y llega al grupo con esa alegría, contagia a los demás, y el mundo se da cuenta de que esa alegría no te la ha dado la gente afuera. Esa alegría te viene de aquel que habita dentro de ti, aquel que te ha llamado, aquel que te inspira, aquel que te unge, aquel que está contigo todos los días de tu vida. Servidor, servidora, sonríe. Sonríe con más frecuencia. Sonríele a tu grupo, sonríele a la gente que le está sirviendo.
Dale alegría a los demás, porque la alegría es regalo que Dios te ha dado. Y esa alegría nadie te la puede quitar. Que tu alegría sea completa. ¿Sabes por qué esa alegría es completa? Porque esa alegría te viene de Dios. Y puede ser que a lo mejor no tengas trabajo, puede ser que a lo mejor no tengas este mes con qué pagar la renta, puede ser que a lo mejor tu carro se dañó. Pero sabes una cosa, hay alegría en ti. ¿Sabes por qué esa alegría? Porque Dios está contigo. Así es sencillo. Una vez recuerdo, estaba yo en un grupo al cual yo fui invitado a predicar y estábamos esperando al coordinador, al servidor del grupo, y llegó un poco tarde. Y llegó tarde porque el carro le dejó tirado a mitad del camino. Así de sencillo. El carro no le funcionó, le falló. Sin embargo, ¿saben una cosa? Esa persona llegó a este grupo con una alegría, un gozo tan grande, que llegó tarde y llegó sonriendo. Y yo decía, esto me llega tarde y llega sonriendo. Después me di cuenta de lo que había pasado. El carro lo había dejado tirado en el camino. Sin embargo, ¿saben una cosa? Llegó con la alegría de saber que Dios estaba con él. No llegó con la frustración del carro que lo había dejado tirado en el camino. Llegó con la alegría de saber que aún en medio de esa situación y dificultad, Dios estaba con él. Alégrate, gózate, regocíjate en el Señor que te ha llamado y te da la unción de su Espíritu para que en ti haya abundancia de gracia. Servidores de Dios, que ojalá haya no solamente este año, sino cada día de tu vida, abundancia de gracia en tu ministerio. Que puedas experimentar esa abundancia de gracia. Que puedas abrirte siempre a la gracia de Dios. Porque Él es un Dios de toda gracia. Y Él quiere colmarte de gracia. Él quiere colmarte de esa disposición que trae favor y bendición a tu vida. No te cierres. Sé humilde, ten fe. Ábrete a Él. Persevera. Sé alegre. Y como iglesia, mantente siempre atento, siempre atenta a la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy quiero orar con ustedes y quiero orar por ustedes. Quiero pedir al Espíritu Santo para que venga sobre ti, para que venga y te unja, para que te dé la gracia, la valentía, el poder, la unción que tanto necesitas, para que puedas ministrar al pueblo de Dios como Dios lo requiere, como Dios lo necesita. Ven Espíritu Santo sobre este hermano, sobre esta hermana, sobre estas personas que hoy están viendo este video, sobre estos servidores de la renovación carismática que tanto necesitan la unción tuya, Señor, a través de tu santo y divino Espíritu. Señor Jesús, tú fuiste una persona ungida por el Espíritu Santo. Tú proclamaste que el Espíritu de Dios estaba sobre ti y te ungió para proclamar la buena nueva, para proclamar un año de gracia. Te pido para que unjas a mis hermanos, a mis hermanas, que cada uno de ellos pueda experimentar cuán grande eres tú, Señor. Que cada uno de ellos pueda experimentar tu fidelidad y puedan experimentar en sus vidas el poder de tu santo y divino Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu del cielo, ven Espíritu de Pentecostés y renueva a estos hermanos, a estas hermanas en el ministerio que tú les has encomendado. Aquellos que están abatidos, que están cansados, que están desanimadas, aquellos que están ya sin fuerzas para seguir adelante, levántales con poder en este día, oh Dios, que puedan perseverar, que puedan caminar contigo, Señor, que tú puedas sacar adelante la obra que tú les has encomendado, que no renuncien tan fácilmente, que pongan en ti su esperanza, su fe, su confianza, sabiendo que tú eres un Dios de fidelidad, un Dios de poder, un Dios que nunca nos dejas tirado en el camino. Bendito seas, oh Dios, porque eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor, eres un Dios que siempre estás atento para escuchar nuestras oraciones. Hoy quiero pedirte por este pueblo santo, por este grupo de servidores, para que también ellos oren a ti siempre con confianza, que puedan acercarse a tu trono de gracia, como nos dice la carta a los hebreos. Que podamos acercarnos a ti, oh Dios, a ese trono de gracia, sabiendo de que tú nunca nos rechazas, que siempre estás atento para bendecirnos y para darnos la gracia que más necesitamos. Hoy pido a Dios por ti, hermano querido, hermana querida, para que Dios te dé la gracia requerida, la gracia necesaria, la gracia que Dios quiere darte. ¿Sabes para qué? Para que seas fiel, para que puedas servir con humildad, para que Dios pueda hacer en ti, a través de ti, la obra tan grande que Él quiere realizar. Hoy pido a Dios para que no te falte nunca su gracia, que no te falte nunca el poder de su santo y divino Espíritu, y que Dios se encargue de sacar adelante
esa misma obra que Dios te ha encomendado. Pon en Él tu mirada, pon en Él tu corazón. Enfócate solamente en Él, en ese Dios de fidelidad, en ese Dios de poder, en ese Dios de amor. Y deja que la obra que ya Dios comenzó en ti la lleve a buen término. Recibe hoy la bendición de Dios, recibe abundancia de gracia para que puedas seguir sirviéndole a Dios a ejemplo de Cristo Jesús, hombre lleno de gracia que sirvió y fue fiel hasta el final. Y que por intercesión de María nuestra Madre, el Señor te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.